אפשר לתקן. Hasta ahora estudiamos varias mitzvot en Parashat Bo, muchas mitzvot relacionadas con la salida de Egipto. Y ahora en esta Parashat Beshalach, tiene solo una mitzvah. Es la Parashá que está antes de la entrega de la Torá. La Parashá siguiente ya habla de los 10 mandamientos. Y en esta Parashat Beshalach, tiene la mitzvah previa a la entrega de la Torá. Porque nuestros sabios enseñan que hay una mitzvah que se enseñó antes de la entrega del resto de la Torá, que es la mitzvah de Shabbat. Pero en la Parashá no aparece todas las mitzvot de Shabbat, sino aparece solamente una mitzvah. ¿Cuál es esa mitzvah? Vamos a ver ahora en el Sefer HaChinuch. La mitzvah Chaf Dalet, Shelo Netze Beshabbat Chutz Latchum. La mitzvah es la prohibición de salir en Shabbat fuera del Tchum Shabbat. Tchum Shabbat es este límite del cual está prohibido alejarse de la ciudad. No está hablando acá de cargar algo, un objeto, sino el hecho mismo de salir caminando fuera de la ciudad. Es un isur de la Torá, según el Sefer HaChinuch, que va como el Rambam. Y esta es la mitzvah que está en esta Parashat Beshalach. Entonces vamos a ver. Va'hi Beshalach, la Parashá llamada Va'hi Beshalach, yesh ba mitzvat lo ta'aseh achat. Hay en esta Parashá una mitzvah lo ta'aseh, vehi shenimna'anu, tenemos prohibido, shelo lelechet beshabbat chutz ligvulim yeduim. Tenemos prohibido ir en Shabbat fuera de estos límites determinados. Shenemar, como dice el pasuk, al yitze ish min komo, está prohibido que la persona salga de su lugar, beyom ashvi. Este pasuk está hablando cuando cae el man del cielo cae, y cae 6 días, el día séptimo no cae, y dice la Torá que está prohibido el séptimo día salir de su lugar. ¿A qué se refiere salir del lugar? Uba, Pegush, explican nuestros sabios, esa es la masoret que tenemos de explicar este pasuk. Ba, Pegush alav, shemekomo, nikra, kol sheino manjik. ¿Cuánto se llama salir del lugar? Todo el que no se aleja, yoter mishalosh parsaot, chutz la'ir. Todo el que se aleja más de 3 parsaot, que vamos a ver cuánto es, fuera de la ciudad, eso se llama estar en tu lugar. Cuando la persona sale más allá de la shalosh parsaot, ahí se llama que está saliendo de su lugar y por lo tanto está prohibido. ¿Cuánto es eso? Explica el Sefer HaChinuch. A parsá, cada parsá es 4 milim. Un mil, cuando hay 4 milim, eso se llama una parsá. Y como dijimos que son shalosh parsaot, quiere decir que en el fondo son 12 milim en total. Pero porque cada parsá son 4 milim, y cada mil son alpaim amá. Un mil son 2000 amá, una parsá tiene 4 milim, y la prohibición es salir 3 parsaot. Un modedim, y se mide esta medida, misfat abayt achitzon, del borde de la casa más externa en la ciudad, la que está más afuera, bayt achitzon shebair, afilu aita gdola keninve. Incluso que sea una ciudad muy grande, como la ciudad de Ninvé del Tanaj, que era una ciudad muy grande, no importa el tamaño de la ciudad, dentro de la ciudad uno puede caminar lo que quiera, pero si quieres salir de esa ciudad, entonces la medida siempre es la misma, se cuenta desde la última casa de la ciudad, se cuenta 3 parsaot. Zeu letin Torah, esto es el din de la Torá, pero el Jajamim gadru geder, Jajamim hicieron una cerca y limitaron un poco más, bastante más, la medida que uno puede alejarse de la ciudad. Jajamim prohibieron, y esa es la halajá hoy en día, no se puede alejarse de la ciudad más de 2000 amá, es decir, un solo mil. En la halajá de la Torá uno podría alejarse de la ciudad 12.000, y Jajamim prohibieron más de 1, es decir, el pain amá. El pain amá son más o menos 1 kilómetro. Es decir, que uno puede caminar dentro de la ciudad todo lo que quiera, salir de la ciudad, el límite máximo según Jajamim es 1 kilómetro, a pesar de que la Torá es más. ¿Cuál es la idea de esta mitzvah? No nos olvidemos que esta es la primera mitzvah que se entrega relacionada con Shabbat. Tiene que ser algo muy significativo, muy representativo. El hecho de que sea la primera mitzvah que se enseña respecto a Shabbat, incluso antes de que se haya entregado la Torá, antes de Shavuot, antes del día que se entregan las tablas, ya se mencionó esta mitzvah. Entonces vemos la importancia que tiene. Tiene que ser algo muy simbólico, muy importante. Mishorshei mitzvah zo, dice el Sefer HaChinuch, la razón de esta mitzvah, shenizkor veneda, que recordemos y sepamos, shaolam mechudash velo kadmon. Tenemos que saber que el mundo fue renovado, fue creado,
y no es algo que existió siempre. Esa es la mitzvah básica del Shabbat. El concepto de Shabbat, su primera enseñanza es eso, que el mundo fue creado y no es un mundo que existió siempre. Como dice el pasuk, Hashem creó el mundo en 6 días, el cielo y la tierra, el mar y todo lo que tiene, cuando decimos que Hashem descansó el séptimo día y nosotros hacemos lo mismo, el séptimo día, estamos en el fondo recordando y atestiguando que Hashem creó el mundo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esta mitzvah particularmente de no salir de la ciudad más de Alpay o más de 3 parsaot representa esta mitzvah? Dice el Sefer HaChinuch, Al-Ken Lizkor Adavar, por eso, para recordar esto, Raúl Lanu corresponde que nosotros, Shenanuach, que descansemos Bemakom Echad. Como Hashem descansó el séptimo día, nosotros también tenemos que descansar un día en el mismo lugar. Klomar, Shelon Elech Bederech Rachok, que no vayamos en un camino muy lejano. Rak Derech Tiul Veonek, está permitido ir a pasear, algo placentero, Tiul Veonek, pero no ir a una caminata larga, que es muy dura. Y para el Echat Shteim Asar Milim, y si uno va a caminar hasta 12 milim, Enbo Togach Rav. No se llama un esfuerzo grande y por eso está permitido. De la Torá está permitido hasta 12 milim, como dijimos. ¿Por qué? Porque todavía no se llama un esfuerzo grande. Pero más allá de eso ya se llama un esfuerzo importante y por lo tanto estaríamos perdiendo el descanso de Shabbat. Bueno, la verdad es que a continuación el Sefer HaChinuch menciona que hay una discusión. Hay una discusión primero que nada entre los Tanaim. Según Rabbi Akiva sostiene que el din de los Alpay Mamá ya es de la Torá. De la Torá no se podría uno alejar 1 kilómetro de la ciudad. No como dijo acá, que ese es un din de Jajamim, es una cerca que pusieron los sabios, pero según Rabbi Akiva es un din de la Torá. La alajá no queda como él. Y la pregunta es si esta alajá de los 12 milim es de la Torá o no. Según lo que vimos hoy día, el Sefer HaChinuch va como el Rambam y sostiene que esta es una mitzvah de la Torá, son 12 milim, que más allá de eso está prohibido por la Torá, pero el Ramban sostiene que no. El Ramban sostiene que no existe este concepto por la Torá, es solo Jajamim que prohibieron salir del lugar, no importa la distancia, y no hay un tema de la Torá respecto a eso. Pero como seguimos el Sefer HaChinuch, que va como el Rambam, entonces, como dijimos, el din de la Torá es que después de 12 es Doraita, y después de 2000 amá, 1000 es prohibido ya de Jajamim. Como ya dijimos, esta mitzvah, la mitzvah de Shabbat, seguro es una mitzvah muy importante, eso está claro. La mitzvah de Shabbat es la que recuerda la creación del mundo, que de eso se puede decir que surge todo el resto. Ya que Hashem creó el mundo, por eso es que tenemos las obligaciones que tenemos. Entonces, sin duda, la mitzvah de Shabbat es muy importante y corresponde que sea la primera mitzvah que se le entrega al pueblo judío antes de acercarse al monte de Sinai. Incluso en la Haggadah, cuando decimos Dayenu, muchos lo conocen por la canción Dayenu, entonces agradecemos a Hashem por la Torá, pero antes agradecemos por el Shabbat, como algo separado, no como parte de la Torá. Si Hashem nos hubiera dado el Shabbat, incluso que no nos hubiera dado toda la Torá, Dayenu, porque el Shabbat en sí mismo es algo muy importante y muy valioso, en el fondo que nosotros seamos testigos de la creación del mundo y socios en eso. Pero bueno, todavía hay que entender, también si entendemos la importancia de la mitzvah de Shabbat, tenemos que entender por qué esta mitzvah de Shabbat, este detalle, digamos, es tan importante. ¿Por qué esto se eligió como la mitzvah representativa del Shabbat, incluso antes de todas las otras halajot de Shabbat? Hay muchas halajot en Shabbat, no se puede cocinar, no se puede escribir, no se puede hacer borer, etcétera, etcétera. Justo esta halajá de que uno no pueda salir de su lugar, esa es la mitzvah más importante que la Torá decide enseñar primero que nada. El Sefer HaChinuch está ordenado según el orden de la Torá. Quiere decir que la Torá enseñó esta mitzvah antes que las otras. ¿Por qué? ¿Qué es tan importante esta halajá de que uno no puede salir de su lugar? Está bien, dice el Sefer HaChinuch, uno tiene que esforzarse. Pero claramente eso no puede ser la razón clave de esta mitzvah. Como dice acá el Rav Hirsch, hay gente que cree que el Shabbat está hecho para descansar y por lo tanto uno no puede hacer cosas que son de esfuerzo. Pero eso no es claramente la razón de las mitzvot de Shabbat. La mayoría de las mitzvot de Shabbat son mitzvot en las cuales se prohíbe hacer algo creativo, algo que viene a crear algo nuevo, que es lo que sería parecido a la creación del mundo. Todas las cosas que están prohibidas, como escribir, cocinar, son cosas que cambian una realidad y por lo tanto están prohibidas porque se parecen a lo que es la creación del mundo. Tenemos que descansar igual como Hashem descansó de la creación. Pero Dafka esta mitzvah es donde menos se entiende eso.
Porque cuando uno sale de su lugar, se va de la ciudad, se aleja, no está creando nada nuevo, simplemente se cambió de lugar. ¿Qué importa si está en su ciudad o está en otro? Dafka, esta mitzvah uno podría pensar de que es la que menos representa el mensaje, la esencia de Shabbat, de descansar, de no crear cosas. Y entonces, ¿por qué justamente esta mitzvah es la elegida para transmitir y para introducir, digamos, todo lo que es la mitzvah de Shabbat? De esto vemos que la mitzvah de Shabbat, en el fondo, nos está llevando a una concentración en nosotros mismos. Si la idea de esta mitzvah es no salir de nuestro lugar, quiere decir que el mensaje de Shabbat es que tenemos que quedarnos nosotros concentrados en nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Nosotros toda la semana estamos ocupados haciendo cosas, estamos reaccionando frente a estímulos. Tenemos hambre, tenemos que ir a comer, tenemos que preparar cosas, tenemos que trabajar, todo el tiempo estamos reaccionando frente a cosas. Shabbat lo que quiere en el fondo transmitir es justamente ese descanso, el descanso de no necesitar nada y no salir de uno mismo. Ulay, si lo decimos en términos de Musar, la Mishnah cuando dice que hay 3 cosas que sacan a la persona del mundo, hay 3 midot que sacan a la persona del mundo: la kiná, la ta'avá y la búsqueda de kabot. ¿Qué quiere decir? Hay 3 cosas que hacen que la persona en el fondo dependa de factores externos. Porque el que tiene envidia, su satisfacción interna va a depender de que no haya nadie más en su entorno que tenga algo que él no tiene. Porque si aparece alguien que tiene algo que no tiene, inmediatamente se siente mal. La ta'avá hace que la persona reaccione frente a una tentación. Es decir, que si hay una tentación enfrente, él no puede controlarse y cae. Y el kabod todo el tiempo está buscando un reconocimiento de las personas que lo rodean. Es una dependencia, es una cosa que te saca del mundo, te saca de tu propio mundo, del mundo de la tranquilidad y la satisfacción propia, de la independencia. El concepto de Shabbat en el fondo es como una independencia, no salir de uno mismo. ¿Por qué? Porque en Shabbat uno no tiene que tener todo preparado y no tiene que haber nada que te preocupe de cosas mundanas, materiales, competencias, todas esas cosas son lo contrario de la esencia de Shabbat. Shabbat entonces es como la búsqueda de conexión con uno mismo. Y por eso es que la esencia de Shabbat es justamente no salir de tu lugar. No porque el tema de salir sea tan forzado, sino porque salir de tu lugar representa lo contrario que Shabbat quiere darnos. Shabbat quiere darnos esa paz. Es una paz interna más que una paz física. Y para eso justamente necesitamos aprender de que no tenemos que salir de nuestro lugar. Esa es la esencia de Shabbat. Y de hecho, toda la vida funciona igual. Toda la semana esperamos a Shabbat. Toda la vida esperamos el Olam Haba. Y toda la historia espera lo que sería Imot HaMashiach. Es decir, cada persona en su vida está preparándose para el día después de los 120. Que eso es como un Shabbat. Porque en Shabbat uno no puede preparar cosas. Tiene que tener todo preparado de antes. Es decir, lo que uno preparó es lo que hay. En este momento ya es una absoluta estabilidad, no hay movimiento, es una estabilidad constante. Eso es lo que va a pasar después de la muerte, después de los 120. Pero también es lo que va a pasar en el mundo, después de que se acabe la historia. Hay 6.000 años de historia y después el séptimo milenio, que ahí también es como una especie de descanso. No se puede preparar en ese momento, no se puede crear, es una estabilidad. Y nosotros toda la vida estamos preparándonos para eso, estamos apuntando hacia eso. Y cuando eso llega, entonces ahí ya no hay más a dónde ir, por decirlo de alguna forma. Entonces, el Shabbat también cada semana es volver nosotros a tratar de concentrarnos con nosotros mismos y no salir de esta independencia que deberíamos tener. Entonces, por eso creo que podemos explicar que esta mitzvah está antes que todo el resto. Porque eso es justamente lo que nos enseña qué es lo que va a venir acá en adelante. Y no es tan una introducción a Shabbat, sino que es una introducción a la vida en general. Es una introducción a la entrega de la Torá. Después, como dijimos, la próxima parashá ya va a hablar de los 10 mandamientos. Estamos hablando de la entrega de la Torá. Pero una introducción a la entrega de la Torá es este detalle dentro de las mitzvot de Shabbat. La idea, que sepas, que toda la meta de la vida consiste en entrar a conectarte con ti mismo. No depender de cosas externas, no simplemente reaccionar frente a estímulos, no depender del reconocimiento, no depender de quién tiene más o quién tiene menos, simplemente estar conectado con uno mismo, con su interior, con su neshama, con su ser.
podemos decir que es, como decimos en Lejadoti, Sof Maaseh B'Machshavat Tchila. El Sof del Maaseh, la meta final del Maaseh, es lo que uno piensa al principio. Es que, como dice el Gaon de Vilna, lo que uno va a conseguir al final, cuando uno hace un proyecto, lo que uno va a conseguir al final del proyecto es lo que uno pensó al principio. Antes de planificar todo el proyecto, ya lo pensó en eso. Si una persona va a trabajar, por ejemplo, entonces primero que nada piensa en su meta final. ¿Cuál es su meta final cuando va a trabajar? Bueno, supongamos ir a ganar dinero, ¿cierto? Entonces lo primero que él dijo, yo quiero ganar dinero. Después dijo, ¿cómo? Y ahí empezó a desarrollar su proyecto. Es decir, lo que va a pasar al final de su proyecto, que va a ganar dinero, eso es lo que él pensó desde el principio. Ese fue su pensamiento original. Lo primero que pensó es eso. Sof Maaseh, lo que se consigue al final del Maaseh, en la Machshavá, en el pensamiento, está primero. Entonces, cuando una persona se va ahora, está frente a la entrega de la Torá, entonces, unos minutos antes de Shavuot, está a punto de recibir la Torá, entonces viene la Torá y te enseña que sepas. ¿A dónde apuntamos con todo esto? ¿Qué queremos llegar con todo esto? Entonces queremos llegar a que la persona no salga de su lugar. Que cada uno esté en su lugar. Alitze ish minkomo. Cada una persona está en su lugar, no tiene que salir, no tenemos que reaccionar. Tenemos que ser personas que gobernamos sobre nosotros mismos y no estamos simplemente reaccionando frente a estímulos. No es fácil, es un trabajo. No es algo que se va a lograr ahora al principio, pero es algo a donde apuntamos, es nuestra meta final. Y Bemet, el Rav Wolbe dice que todo el trabajo de Midot consiste en conseguir Menuhat HaNefesh. La meta final de todo lo que hacemos trabajando a nosotros mismos es conseguir esa tranquilidad interna. La tranquilidad interna que justamente no depende de nada. Que no es una tranquilidad simplemente porque no hay ningún problema. Es una tranquilidad que es independiente. No importa lo que pase, y que siempre pasen cosas buenas, pero de todas maneras la persona está tranquila. Está tranquila porque está bien con sí mismo. No necesita casi nada externo para conseguir esa tranquilidad. Y ese es el concepto de Shabbat. Entonces el Shabbat es un poco elaborado, porque en Shabbat es me'ein olam haba. Nosotros no es un olam haba de verdad, porque nosotros nos preparamos toda la semana para tener todas las comodidades en Shabbat, y es como si fuera que no necesitamos nada, pero no es tan cierto, porque necesitamos todas las cosas que preparamos antes. Pero cuando ya llega Shabbat, la sensación, estoy bien, no necesito nada, esa es la sensación que uno tiene, porque lo preparó. Entonces llega Shabbat con todas las cosas preparadas, todo listo, no tiene que trabajar nada, no tiene que preparar nada. La sensación de sentir ese me'ein olam haba, de que está todo bien, eso es lo que queremos conseguir, pero por un trabajo interno. Y por eso necesitamos Shabbat para sentirlo y por lo tanto aspirarlo, buscar eso. El problema es que a veces nos confundimos y tratamos de conseguir ese sentimiento persiguiendo la comodidad. Lo que queremos es como si fuera estar tranquilos durante todo el año, toda la semana, porque no tenemos nada que nos falta. Pero eso es imposible. Ahí está el error. La persona quiere como sentir ese olam haba durante el año, durante la vida, sentir que no necesita nada, que no hay ninguna falta. Pero eso es imposible porque todos tenemos alguna cosa que nos hace falta. Entonces la gracia es justamente no conseguir esa menujá porque no necesitemos nada, porque tengamos todo, porque eso no va a pasar, sino que consigamos esa tranquilidad porque estamos bien independiente de lo que tengamos o no tengamos. Cuando Jacob vino, se encuentra con Esav. Entonces Jacob le manda muchos regalos. En el fondo era como soborno, ¿sí? Para que no lo mate. Pero Esav le discute y le dice, no, tómalo, yo no necesito esto. ¿Para qué me lo das? Yo no necesito. ¿Y cómo se expresa Esav para decir que no lo necesita? Él dice, Yeshli Rov, tengo mucho. Y Jacob le dice, no, tómalo. Yo, Yeshli Kol, yo tengo todo. Hay una gran diferencia. Esav dice, yo tengo mucho. Tener mucho significa que tienes mucho, pero podrías tener más. Es decir, nunca estás conforme. Pero Jacob dice, tengo todo. No necesito nada. Estoy absolutamente bien, independiente de lo que tenga. Porque tener todo es algo absoluto. No es algo relativo. No depende de qué está y qué no está. Es una sensación de shlemut. Y eso es lo que estamos tratando de conseguir. ¿Cómo se logra? Bueno, entonces la idea de Shabbat es justamente eso. Tratar de practicarlo en cada Shabbat para sentirlo durante toda la vida. Esa sensación de que no necesitamos salir del lugar. Estamos bien con lo que tenemos. Todas las midot se derivan de estas tres midot que mencionamos. La Kiná, Tavá y Kavod, dice Rabbeinu Yonah, que son las raíces de todas las midot. Podríamos
cualquier midá mala, de alguna manera, está derivada de estas tres. Quiere decir que si entendemos que estas tres midot es las que sacan a la persona del mundo, y ya lo explicamos como explica el Maharal, que es sacar a la persona de su mundo interno, es una cosa práctica, que la persona no está con sí mismo porque se está comparando con los demás o porque está reaccionando a cosas externas. Quiere decir que todas las midot tienen algo de eso. Todas las midot tienen algo de esa distracción, digamos, de nosotros mismos. Y cada vez que una persona trabaja una midá, tiene que estar buscando eso. La persona que decide no enojarse, la persona que decide no estar preocupado o no estar triste más de la cuenta. Todos esos sentimientos, en el fondo, son mantener esa estabilidad interna, que no dependamos de factores externos y podamos estar tranquilos con nosotros mismos. Entonces, por eso es que la mitzvah de Shabbat es tan... no solamente que la mitzvah de Shabbat es tan importante, sino que este detalle dentro de la mitzvah de Shabbat, que quizás ni siquiera es de Oraita, pero de todas maneras tiene un mensaje. El mensaje que tenemos que internalizar, que es la importancia de mantenernos en nuestro lugar. Me preguntan acá en el chat si esto lo podemos relacionar con la cuarentena, que está tan... que parece ser muy parecida a todo esto. Si nosotros decimos que hay una mitzvah de no salir de nuestro lugar, y eso es lo que nos viene a enseñar esta mitzvah, que es la introducción a toda la entrega de la Torá y a todo el Shabbat, entonces es muy notorio como esta realidad de esta última época, en el fondo, obliga a las personas muchas veces a quedarse en su lugar. Y quizás sí, no sé, nadie sabe, no somos profetas ni nada parecido, pero quizás tiene ese mismo mensaje, el mensaje de recordar que no tenemos que estar persiguiendo cosas afuera, tenemos que concentrarnos adentro, creando un mundo interno, no necesitar nada, estar bien con nosotros mismos, y quizás si logramos entender eso, entonces Bemet no va a ser necesario la cuarentena, porque el mensaje es tratar de no reaccionar. Se puede practicar en cosas muy chicas. En Kelem lo practicaban a filo con el tema de la curiosidad. Cuando, por ejemplo, hay un ruido y la tendencia natural es darse vuelta para ver de dónde viene el ruido, entonces en Kelem eso estaba prohibido. La idea es no reaccionar. ¿Qué te importa lo que está pasando ahí? Esa tendencia de estar reaccionando frente a las cosas constantemente, sin controlar nuestras reacciones, sin controlar nuestras emociones, solamente depender todo el tiempo de lo que nos pasa, es el problema. Y al fin, de la forma que nos expresamos, cuando una persona dice, por ejemplo, estoy triste por tal cosa, o estoy enojado por tal cosa, siempre estamos justificando nuestros sentimientos por factores externos. Como si fuera que yo no tengo libre albedrío. Como que yo simplemente reacciono frente a las circunstancias y no tengo nada que hacer. Eso es un poco anularse, no nos damos cuenta cómo eso significa anularse. Yo no existo, yo no tengo nada que hacer. Simplemente lo que pasó automáticamente me afectó. A veces, obviamente, hay cosas que afectan. No estamos diciendo que no. Y sería hipócrita ignorarlo. Pero la meta es que nosotros podamos decidir cómo tenemos que actuar, cómo nos tenemos que sentir, y no seamos simplemente una víctima de las circunstancias. Eso es lo que nos enseña esta mitzvah, la mitzvah Havdalet. Bueno, gracias a todos. אפשר לתקן.